Hoy vamos a hablar de algo que todos pagamos pero que casi nadie entiende bien. ¿Cómo se lucran los estados con la energía? Desde el pozo hasta tu enchufe. Los impuestos son brutales y los gobiernos recaudan decenas de miles de millones de tu consumo. Quédate hasta el final porque no solamente te voy a explicar dónde están todos esos impuestos, sino también por qué son tan difíciles de detectar y qué podríamos hacer para que todo esto fuera mucho más transparente y, por supuesto, para mejorar la competitividad. Para entender por qué los gobiernos adoran la energía como base de recaudación brutal, hay que empezar por algo muy simple. La energía tiene tres características que la convierten en una base fiscal perfecta. Primero, es prácticamente imposible dejar de consumirla a corto plazo. No puedes dejar de usar la luz, la calefacción o el transporte de un día para otro. Segundo, el consumo es masivo y constante. Hogares, empresas, administraciones, todos dependen de la energía cada día. Tercero, y esto es lo muy importante, la demanda es muy poco elástica. Por lo tanto, aunque suben los precios y suben los impuestos, la mayoría sigue consumiendo casi lo mismo porque no tiene una alternativa real, inmediata. Finalmente, cuando existe una alternativa real, inmediata, los gobiernos inmediatamente meten la mano y también suben los impuestos. No te puedes olvidar de algo muy relevante también. La energía es maravillosa para los gobiernos porque tiene una cadena muy compleja en la que pueden ir poniendo impuestos encadenados en todos los lugares y presentarse posteriormente como la solución a la asequibilidad de la energía, ¿verdad? Por eso, cuando un gobierno quiere recaudar mucho, de forma estable y sin que se note demasiado, la energía es uno de los primeros sitios donde mira. Primero, le echa la culpa a las empresas, le echa la culpa a las estaciones de servicio, le echa la culpa al capitalismo, le echa la culpa a la guerra, a la OPEP. Es maravilloso, pero sigue recaudando. Y el nivel de recaudación es tan absolutamente espectacular que cuando los precios de la energía empiezan a bajar, entonces suben los impuestos para aprovechar la siguiente ola. Ahora vamos a hacer un mapa sencillo de la cadena de la energía. Primero, el upstream, la exploración y extracción de petróleo y gas. Los parques eólicos y solares, la nuclear, las hidráulicas. Es decir, lo que es la materia prima, si quieres, ¿vale? Después, la generación eléctrica, centrales térmicas, nucleares, renovables, hidráulicas que convierten esos recursos en electricidad. Luego viene el transporte y la distribución, redes de alta tensión, gasoductos, oleoductos, redes de baja tensión, todo lo que lleva la energía hasta tu casa o tu compra. Y finalmente, la parte más vista por el ciudadano, ¿no? La factura de la luz y el gas, la gasolinera, etcétera, viene otro montón de impuestos al consumo. Lo importante es esto: el Estado pincha en todos y cada uno de esos eslabones de manera además muy significativa y no solamente selectiva, sino que duplica y triplica la factura para ti. Puede gravar la producción, las emisiones, las redes y, por supuesto, el consumo final. Y además te dice que te pone esos impuestos, si es para combustibles fósiles, para llevar a cabo políticas verdes, pero luego te pone los mismos impuestos o más en la energía eléctrica, de manera que pagas hasta 2 y 3 veces. Tan increíble es que muchos políticos explican en la Comisión y en el Parlamento Europeo que si se elimina la demanda de gas natural o de petróleo, que tendrán que poner esos impuestos y subirlos para el consumo de redes, para el consumo eléctrico, para todo lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico. Es decir, es una política exclusivamente recaudatoria. No es una política de mejorar los índices de CO2 o de medio ambiente, etc. Y además es profundamente negativa para la competitividad. Los estados aplican impuestos sobre la propia extracción de petróleo, gas o carbón, es decir, gravan el valor del recurso que sale del subsuelo. También si es cobre, etcétera, lo mismo, ¿de acuerdo?
Además, cobran cánones y tasas por usar los recursos naturales como el agua de las centrales hidráulicas o el dominio público por las instalaciones energéticas. En tecnologías como la nuclear se añaden además impuestos específicos sobre el combustible gastado y sobre los residuos radioactivos, que encarecen aún más el coste total, y después se le pone un impuesto a la propia generación. En muchas regiones también hay tributos autonómicos y locales sobre parques eólicos, centrales solares o hidráulicas, simplemente por existir y ocupar suelo o paisaje. Eso se llama activo cautivo. En el momento en el que el Estado percibe un activo cautivo, le pone impuestos. Antes de que un solo kilovatio llegue al consumidor o un solo barril llegue al consumidor, el Estado ya se ha cobrado una gigantesca parte solamente por permitir que se produzca energía. Pero vamos a hablar también de otro elemento mucho menos perceptible, que es el negocio del CO2 y las emisiones. Fíjate, en muchos países, las centrales térmicas y las industrias intensivas en energía tienen que comprar derechos de emisión de CO2 o pagar impuestos específicos por las emisiones de CO2. Estos derechos y estos impuestos tienen un coste, y el coste del CO2 es un impuesto encubierto por el que los países de la Unión Europea recaudan más de 21.000 millones de euros. Es más, es como un gigantesco arancel que está diseñado solamente para que suba el precio. Y, obviamente, en el momento en el que sube el precio del gas natural o el precio del petróleo, el precio de las emisiones de CO2 sube también, generándose un efecto multiplicador que reduce la competitividad de las empresas y además lleva a que ese enorme mecanismo de impuestos no solamente lleve a una desindustrialización y por lo tanto solamente se reducen las emisiones de CO2 por destrucción de la industria y destrucción del crecimiento, sino que además sirve para recaudar mucho más y perjudica a los consumidores. Todo esto es muy relevante porque estos derechos y estos impuestos no aparecen de la nada. Se han creado mecanismos para que solamente suba el precio. Obviamente tienen cierta volatilidad, pero la evidencia nos muestra que cuando el precio del gas natural o el precio del petróleo suben, entonces sube también el precio del CO2. Y al subir el precio del CO2, los estados recaudan de manera casi en dominó brutal. En este año, 2026, la Unión Europea se estima que recaudará prácticamente 30.000 millones de euros por ingresos por derechos de emisión de CO2. Y vuelvo a repetir, esto no es una política que mejore la industria, etcétera. ¿Por qué? Porque la mejor manera de reducir emisiones de CO2, como está haciendo China o como está haciendo Estados Unidos, es vía competencia y tecnología. Pero vía impuestos, lo único que se ha hecho en Europa ha sido empeorar la industria, destruir el crecimiento, empeorar los precios y hacer mucho más cara la vida a los ciudadanos. Para el Estado, esto tiene un doble efecto. Primero, una recaudación directa. Ingresa dinero de manera espectacular por las subastas de derechos de emisión y por los impuestos de carbono. Segundo, un efecto indirecto. Al subir el precio de la energía y de los bienes, porque claro, el precio del CO2 va unido al precio del resto de los componentes de la energía, también sube la base sobre la que se aplican el impuesto hidráulico, el impuesto de la energía y el impuesto, por supuesto, más dañino, que es el IVA, ¿no? Esto es importantísimo, es decir, sube el precio del CO2, ese CO2 se está añadiendo al precio del resto de los activos, ¿de acuerdo? Y al resto de las materias primas, y la base sobre la que se aplica el IVA es mayor, por lo tanto se recauda muchísimo más. El impuesto energético y el impuesto de valor añadido se elevan en cuanto a recaudación, aunque no cambie el porcentaje. En la práctica, el CO2 se convierte en una segunda materia prima y además es la más perjudicial, porque cuando sube el precio de gas natural y petróleo se dispara, y cuando baja el precio de gas natural y petróleo, los estados ya se cuidan de que no baje o baje muy poquito una materia prima financiera para el Estado, que además, de momento, como en toda la cadena,
no para de recaudar sin haber creado un solo puesto de trabajo ni, por supuesto, un solo euro o dólar de inversión. Y lo más importante, desplazando industria y desplazando crecimiento fuera de las fronteras. Hasta aquí hemos hablado de impuestos que no entran en el debate político. Es decir, cuando se habla de los impuestos a la energía, no se habla en los debates, en los parlamentos, etcétera, de ninguno de estos impuestos que yo he comentado antes. Y esto es importante, porque antes de hablar de los impuestos directos a la energía y de los impuestos que se aplican al consumo, ya hemos pagado una cantidad absolutamente espectacular de impuestos, incluyendo, repito, los impuestos a la extracción, los impuestos a la generación, los impuestos que se ponen a los activos, los impuestos, por supuesto, que se ponen también a la importación. Es decir, no solamente estamos pagando el impuesto del CO2, es que estamos pagando los aranceles que se le cobran a los países que exportan materias primas a nuestras fronteras. A partir de aquí, vamos a ver algo que todos conocemos: llenar el depósito. Cada vez que repostamos gasolina o gasóleo, estamos pagando mucho más que el coste del crudo y del refino. Sobre cada litro se aplica un impuesto especial específico, un impuesto por cantidad que se fija en céntimos por litro o por unidad de producto. Por lo tanto, cuanto suma más sobre una base que ya ha crecido. Volvemos a repetir. Tienes la materia prima, a la materia prima le metes unos impuestos, esos impuestos suben el precio de cada una de las partes de la cadena, después pones el impuesto del CO2, pones los aranceles, todo eso se va acumulando sobre el precio ya creado, y entonces le añades otro impuesto, impuestos encadenados, recaudación en dominó. Y a eso, obviamente, ya para finalizar, se le suma el IVA que se aplica sobre el precio final, incluyendo el impuesto especial, incluyendo el CO2, incluyendo los aranceles e incluyendo los impuestos a los activos y a todo lo que tiene que ver con la extracción y minería. Estos impuestos especiales sobre los combustibles son una de las fuentes de recaudación más grandes y más estables para los estados. Fíjate. Aquí puedes ver la lista de impuestos de la Unión Europea. Y esto, vuelvo a repetir, estos son los impuestos que se ponen después de todos esos impuestos que ya he comentado antes. Aranceles, CO2, impuestos a la producción, extracción, etcétera. Todo esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque además estos impuestos no han hecho nada más que crecer. Y en algunos países lo que hacen es compararse con aquellos que recaudan más o con aquellos que tienen impuestos más altos. Por ejemplo, los gobiernos que tienen un color menos oscuro, de aquí podéis ver en este mapa, dicen, hombre, nosotros tenemos impuestos menores que los que tienen los impuestos más grandes. Lo que pasa es que el infierno fiscal que se genera en este mapa es absolutamente brutal. Tan brutal, para que te hagas una idea, que hace que la gasolina y el gasóleo para los ciudadanos de los países de Europa sea más del doble de lo que pagan los ciudadanos, por ejemplo, de Estados Unidos, y no quiero ni pensar en datos claros cuál es la diferencia con China. Pero si miramos a los datos oficiales, casi 3 veces en algunos casos lo que pagan los ciudadanos y las empresas de China. Estos impuestos se justifican con argumentos medioambientales o para financiar carreteras, infraestructuras, pero luego en la práctica funcionan como una máquina de recaudar muy eficaz, porque además luego te dicen que hay que poner un impuesto a las carreteras igual, o luego te dicen que tienes que poner todavía más dinero en impuestos a las energías también verdes. Es decir, estás pagando 2, 3, muchas veces por aparentemente la misma cosa, porque como los impuestos no son finalistas, los gobiernos te engañan con su uso. Dicen, hombre, todo esto es por el medio ambiente, y después compras un vehículo eléctrico o utilizas energías más limpias y pagas unos impuestos brutales también. Cuando llenas el depósito, una parte es coste de productos, el producto, la materia prima, producción y logística, y una parte muy significativa que se mueve entre el 44 y el 67%
son los impuestos para el Estado. Pero ojo, esos son los directos sobre estos productos. Lo que no te están incluyendo son los impuestos que he comentado yo antes, aranceles, CO2, impuestos a la producción, a la extracción y a la minería, porque eso llevaría la carga fiscal a bastante más de la mitad en la parte baja y a mucho más que el 68-70% en la parte más alta. Ahora vamos a hablar de algo que le encanta a los gobiernos, que es la factura de la luz, en la que pagas impuestos incluso si no consumes, que es el mejor ejemplo de cómo el Estado se lucra con la energía. En una factura eléctrica típica hay 4 grandes bloques. Primero, el coste de la energía, que viene del mercado mayorista o de contratos a plazo. Ahí ya hay el impacto de un impuesto, el del CO2, y ya tienes el impacto de los aranceles en la materia prima importada. No lo olvides, ya viene con impuestos. Segundo, los peajes de redes que pagan el transporte y la distribución de la electricidad. Tercero, los cargos regulados, donde se incluyen decisiones políticas, incluyendo subvenciones históricas, sobrecostes del sistema y determinados costes de política energética que los meten ahí en la factura, que es el sitio que más les gusta porque es el más difícil de esconder. Y cuarto, los impuestos, desde impuestos específicos sobre la electricidad hasta el IVA. Pero vamos punto por punto, porque recuerda, ya en el precio mayorista estás pagando por impuestos. Además, el problema de muchos de estos conceptos es que no son costes técnicos, sino decisiones políticas que usan la factura como un vehículo de recaudación y de financiación. La factura de la luz se ha convertido en un cajero automático perfecto. Millones de pequeños pagos recurrentes y casi imposibles de eludir y, más importante, en los que pagas impuestos incluso si no consumes. Maravilloso. Un componente clave es el del impuesto sobre el valor añadido. El IVA se aplica sobre el precio final de la energía, pero es que ese precio final ya incluye impuestos especiales, cargos regulados, impuesto a la nuclear, impuesto a la hidráulica, impuesto a la energía, impuesto a la generación, impuestos de todo tipo, regionales, locales, etc. Es decir, el Estado cobra un impuesto sobre otro impuesto, sobre otro impuesto y le añade otro impuesto. Este efecto multiplicador en dominó hace que cuando sube el precio de la energía, la recaudación crezca automáticamente y mucho más de lo que ha crecido el precio de la materia prima, aunque el tipo nominal no cambie. Por eso, incluso en momentos de crisis energética, cuando los precios se disparan, el Estado siempre tiende a ingresar más y, lo más importante, tiende a retrasar cualquier medida que pueda ser de bajada de impuestos porque ve llegar el dinero literalmente como si fuera un tsunami, salvo que venga una obligación, y eso es lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que van arrastrando los pies cuando hay una crisis energética y dicen, bueno, un mes más, un mes más, un mes más, miles y miles de millones de recaudación. Es una forma muy discreta de aprovechar las subidas de la energía para aumentar los ingresos fiscales. Por supuesto, cuando miramos esos gráficos importantes en los que se muestran los impuestos, nos olvidamos de toda esa cantidad de impuestos que están alrededor de lo que yo llamo la joroba del camello de la energía. A todo esto que estamos hablando, hay que añadir las tasas y cargos que no se llaman impuestos, pero que en la práctica son impuestos, como es lógico. Pero vamos desde las tasas municipales por ocupación de suelo, por tendidos, por redes, por licencias de actividad, tributos autonómicos sobre la generación, sobre las grandes presas, sobre los parques renovables, sobre las emisiones de determinadas instalaciones, directamente sobre una tecnología. Todo esto se añade. Y todo esto termina incorporando el coste de la energía y se repercute en la factura al consumidor y se repercute a las empresas. Se presenta como tasas, contribuciones, tributos, pero todo son impuestos. Impuestos, algunos encubiertos, algunos directos, pero todos están generando una maquinaria brutal de ingresos para el sector público y no un servicio individualizado, y lo que es más, pagas varias veces
por cosas que se supone que estás pagando en un impuesto, como por ejemplo por las carreteras o por las políticas verdes. Es una máquina de recaudar, es una máquina de recaudar sin crear un solo puesto de trabajo, ni una sola inversión y, lo que es más importante, desplazando industria y desplazando a la capacidad de competir de nuestras empresas. Cuando sumamos todas estas capas, la presión fiscal real sobre la energía es mucho mayor de lo que cualquiera puede ver en la factura, y cuando lo ves en la factura ya te enfadas. Todo este entramado fiscal tiene consecuencias económicas muy importantes. Por un lado, encarece la energía para las empresas y los hogares, reduce la competitividad, destruye industria, desplaza industria y además perjudica al transporte. Por otro lado, hace a los ciudadanos mucho más vulnerables a los shocks de precios. Cuando sube la energía, sube todo. Y cuando baja la energía, suben los impuestos y encima la recaudación fiscal también aumenta. El gobierno se presenta diciendo que va a dar una ayuda, pero recauda 7 y te da 1 si es que te lo da. Además, genera un incentivo perverso. Los gobiernos se acostumbran a esa recaudación y nunca quieren renunciar a ella, incluso cuando hablan de medidas para abaratar la factura o de ayudar a las familias. En realidad, no tienen el más mínimo interés de abaratar la factura o de ayudar a las familias, porque si los gobiernos de verdad quisieran ayudar a las familias y abaratar la factura ante una subida de los precios de la energía por una crisis como la que pueda ocurrir ahora mismo, lo que harían sería inmediatamente, se tarda un minuto, eliminar los impuestos encadenados dentro de la factura. A menudo se utiliza la excusa de la política climática como un argumento para subir todavía más impuestos que ya se habían puesto también por cuestiones climáticas y que en realidad no generan ninguna mejora real del medio ambiente. Un ejemplo muy evidente es España. Cada vez más impuestos verdes, cada vez más políticas aparentemente verdes, y luego resulta que es el quinto país que más gas natural licuado ruso importa. Es increíble. Es que no estamos hablando de una fiscalidad ambiental, estamos hablando de una excusa verde para recaudar más. Pero claro, muchos dirán, es que lo que tú quieres es que no haya ningún impuesto en la energía. No, la cuestión es cómo se diseñan y cómo se presentan a los ciudadanos. Lo primero es ser transparentes, que los ciudadanos sepan realmente lo que están pagando en todos los impuestos y que no se utilicen pequeños cortes en cada una de las partes de la cadena para engañar sobre la fiscalidad. La primera sería claramente separar de forma absolutamente clara en la factura qué es coste técnico y qué es carga fiscal y política. Y esto es muy importante, pero los gobiernos no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque es más cómodo echarle la culpa a las empresas y decir que ganan demasiado. Claro, el gobierno no invierte ni un solo euro, ni crea un solo empleo y es el más lucrado por el precio de la energía. Las empresas invierten cantidades multimillonarias y crean empleo y tienen unos márgenes muy estrechos. Eso es un dato. Imagínate, por ejemplo, si tú recibieses tu factura y vieses una línea que mostrase el coste de generación y redes, otra línea de impuestos puros y otra de impuestos indirectos, con los costes de las políticas públicas que nada tienen que ver con el suministro. También ayudaría a que supieras, cuando te dicen que ha bajado mucho el precio de la electricidad, ¿por qué tu factura no ha reflejado esa bajada? También habría que eliminar el fenómeno de los impuestos sobre impuestos, de manera que el IVA no se aplique sobre otras figuras impositivas que ya han encarecido el precio de manera artificial. Y finalmente, las políticas públicas que hoy se cargan sobre la factura de la luz o de la gasolina deberían financiarse con impuestos generales en los presupuestos de manera transparente y sujetos a debate parlamentario. Pero es mucho más fácil pasarte a la factura cosas que entonces no tienen que meter en los presupuestos y tienen la desvergüenza de decirte que están llevando a cabo una política fiscal prudente. No es una cuestión técnica, es una cuestión de honestidad y de responsabilidad con el contribuyente. Por supuesto, el objetivo no es ser responsable ni honesto con el contribuyente, sino recaudar y aprovechar para echarle la culpa
a las empresas. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. En resumen, los estados se lucran con la energía porque es el instrumento perfecto para recaudar mucho, subir los impuestos de forma estable y silenciosa y que los ciudadanos le echen la culpa a otro, igual que con los alimentos. La cadena energética está llena de pequeños elementos y por lo tanto pequeños grifos fiscales que además van encadenados. La extracción, la generación, las emisiones, las redes, el consumo final, todo ello lleva a esa gigantesca ola de recaudación y casi siempre el mismo resultado. El ciudadano paga una factura donde es muy difícil saber cuánto es energía y cuánto es Estado. Y el Estado en la factura energética que pagas es como mínimo el 50% si pones todos los impuestos, incluidos aranceles y CO2. Me gustaría saber ¿qué opinas tú? ¿Preferirías pagar menos impuestos en la energía y más a través de impuestos directos? ¿Crees que este modelo tiene sentido tal y como está? ¿Cómo podemos ser competitivos en un entorno en el que en China y en Estados Unidos nos están ganando por goleada y además llevan a cabo políticas que encima reducen más las emisiones sin destruir la industria? Déjamelo en los comentarios, cuéntame, suscríbete y me dices qué es lo que piensas sobre todo esto, porque la verdad se ha llegado a una situación en la que a los ciudadanos, desde mi punto de vista, y a las empresas se les está asfixiando y el resultado no es positivo en ninguno de los factores, ni siquiera el medioambiental. Que no te engañen.